Demora en la ley de víctimas por ausencia del gobierno. El Senado examina con lupa al FOSIGA, fondo que maneja cuantiosos recursos de la salud. Víctimas de la frontera con Venezuela revelan su drama. A 3000 se acercan los eventos invernales que azotan al país. Toma impulso la instauración de cadena perpetua para abusadores de niños. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado. Les traemos la información política y las leyes del momento. Antes de finalizar el mes de mayo, Colombia tendrá ley de víctimas. El presidente del Congreso, Armando Benedetti, anunció que el Senado de la República le cumplirá al país y se encerrará en la plenaria hasta que haya luz verde al que es considerado uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas. El Senado se va a acuartelar. Hasta que no salga ley de víctimas, no se toca nada más. Trabajaremos todas las horas necesarias, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero la otra semana sale porque sale. La ausencia de los ministros del Interior y Agricultura produjo el aplazamiento del último trámite que le queda a la esperada ley de víctimas. Por eso hay desconcierto entre los promotores del proyecto que busca saldar la deuda histórica causada por la violencia de las últimas décadas. Visiblemente triste, el senador Juan Fernando Cristo, coordinador de ponentes, sostuvo que el primer intento por aprobar la ley de víctimas es un mal mensaje para el país. Es muy triste lo que acaba de pasar hoy y es doloroso para el país, para la sociedad colombiana y obviamente para las víctimas. La falta de quórum y la no presencia de los ministros Germán Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo terminó por aplazar hasta la próxima semana la discusión del proyecto en último debate. No hay nadie del gobierno, no hay coalición. Al gobierno, que este es el tema más importante con el cual se luce por todos lados, el ministro de la política no está aquí. Lo único que tiene que hacer la gente es venir a cumplir con su tarea y los ministros estar aquí desde muy temprano y no solamente al final, cuando ya hemos hecho la tarea para que los aplaudan. Tienen que venir aquí, el ministro del Interior y el ministro de Agricultura, a cumplir con el deber desde la primera hora del debate. Para el senador Hernán Andrade, otro de los ponentes, la dilatación en una ley tan importante como esta es normal y advirtió que el martes el conservatismo estará firme. ¿Cuándo le ha fallado el conservatismo al país? Vamos a apoyar la ley de víctimas. Se espera que a más tardar el miércoles de la próxima semana el país tenga ley de víctimas. La zona de frontera con Venezuela no solo ha padecido la crueldad del conflicto armado, también es presa fácil del narcotráfico. En Tibú recogimos más testimonios sobre el panorama que allí se vive. Norte de Santander es uno de los departamentos más propensos al flagelo de los grupos ilegales y al narcotráfico. Aquí convergen todos los grupos, el ELN, el EPL, la FARC y desde luego los grupos paramilitares que ya fueron desmontados pero que hoy están representados en la Barcrin. Según el gobierno, aquí en Norte de Santander hay 115.000 desplazados y más de 7.000 predios despojados, siendo este, el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, el más afectado. El problema del Catatumbo es supremamente grave, es un problema social y que por parte del gobierno nacional ha sido esquivo, tímido. La región del Catatumbo, como lo denunció el ministro del Interior, se ha convertido en un corredor estratégico para sacar la droga hacia Venezuela. Acá hay canales de ruta de droga vía Venezuela con complicidad de la Guardia Nacional. La colonización del Catatumbo ha expandido los cultivos ilícitos, disminuyendo los territorios de los pueblos indígenas. El Estado que lo respete a uno de nosotros indígenas, de Barí. Sin Barí, el territorio no puede vivir. El senador Juan Manuel Corzo dice que ha hecho falta presencia estatal para combatir a los grupos ilegales. Diferencias de delincuencias que los atacan a ellos y han atacado igualmente a los cultivadores normales. De tal manera que aquí hay una historia muy grande de la violencia colombiana. Los pobladores de la región del Catatumbo esperan la entrada en vigencia de la ley de víctimas para que el Estado salde en algo la deuda social. El último foro sobre el proyecto de ley de víctimas tuvo lugar en Norte de Santander, precisamente un departamento que presenta uno de los más altos índices de personas afectadas por la violencia. Y allí encontramos una historia de vida que muestra los horrores de la guerra. A mi familia, 2 hijos míos que me los mataron. ¿Quién los mató? Pues esos que vinieron a hacer la masacre. Doña Rosenda Parada es tan solo una de las 115.000 víctimas que se ven en todo Norte de Santander y hoy, 10 años después de que le mataron a sus 2 hijos, aún no sabe qué actor armado los asesinó. Ellos trabajaban, el uno arreglaba tanques y neveras y eso, ya se lo sacaron a las 5 de la mañana de la casa y se lo llevaron y lo mataron. Y el otro también lo estaba trabajando y ahí lo agarraron y se lo llevaron también y lo mataron.
Casos como estos son los que quiere cubrir la ley de víctimas cuando entre plenamente en vigencia. Se tiene que convertir esta región en región piloto en la implementación de la ley, que sin duda alguna se va a tener un impacto positivo muy transformador en la vida de tantas víctimas que no han recibido ni siquiera su reconocimiento y dignificación por parte del Estado colombiano. A sus 76 años, doña Rosenda solo espera que la ley de víctimas le ayude a solventar los últimos días de su existencia. Confiamos en Dios solamente a ver si nos los paga. Para yo mejorar mi casita, más que sea para poder arrendar por ahí unas piezas para sobrevivir. Sí. La violencia en Norte de Santander ha afectado a 25.000 hogares y cerca de 6.000 tuvieron que abandonarlo todo. El Senado de la República sigue mirando con lupa el descalabro del Sistema General de Salud. Ahora tiene en la mira al Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA, entidad a la que algunos legisladores responsabilizan de errores que se prestan para malas prácticas en el manejo de los recursos públicos. A un grupo de senadores y a la Federación Médica Colombiana no le cuadran las cuentas del FOSIGA. Cuando usted paga más de la cuenta, esa plática, ¿a dónde va a dar? Y cuando el que recobre la EPS, pues esa plática, ¿a dónde va a dar? Denuncian que hay 3,5 millones de registros con inconsistencias, 1 millón de órdenes médicas repetidas, 675.000 registros sanitarios cerrados a los que se les pone un nombre que no corresponde y 41.000 extraños recobros de menos de 500 pesos. Dice el propio gobierno que aproximadamente la mitad de los recobros al FOSIGA, que es como se llama esta operación, son fraudulentos. Estamos hablando de que en el 2010 hubo 2,5 billones de pesos de recobros al FOSIGA. Si la mitad son fraudulentos, estamos hablando de 1,2 billones. O sea, aquí podemos estar ante un escándalo de corrupción de talla mundial. A los señalamientos del senador Robledo se suman denuncias de senadores de otros partidos. El director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, que maneja 120 instituciones de salud, me mandó la información de que el 70% de las facturas que hoy tiene radicadas en el FOSIGA son facturas vencidas, es decir, facturas de más de 60 días que aún no se le han podido pagar a estas instituciones. El FOSIGA es una cuenta gigante que maneja gran parte de los recursos para la salud. En la vigencia presupuestal de 2011, estos recursos ascienden a 14 billones de pesos que son administrados por una fiducia integrada por 9 bancos: Bancolombia, Bogotá Agrario, Bancafé, Coldex, Bancomercio, Occidente Popular y La Previsora. Actualmente hay una licitación abierta para el manejo del FOSIGA durante los próximos 5 años. Hoy se debe revisar con mucha lupa la licitación que ha aperturado el Ministerio de Protección Social, que se haga una estricta vigilancia por parte de la Procuraduría y la Contraloría, al igual que la Fiscalía. Aunque algunos senadores pidieron una reforma estructural al FOSIGA, el ministro de la Protección Social, Germán Santamaría, se comprometió a reforzar las auditorías de la entidad. Entre otros episodios que han salido a la luz en los debates de la salud, surgió un cuestionamiento al ministro de Hacienda por haber celebrado un contrato de consultoría con Saludcop y luego intervenir en la reciente reforma a la Ley 100. El contrato fue firmado por el hoy ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con Saludcop cuando era consultor privado a través de su empresa eConcept. Saludcop le pagó a Echeverry 144 millones de pesos por un estudio en el que recomendaba estrategias para la sostenibilidad a largo plazo de la EPS más grande del país. Un estudio que yo hice para Saludcop en el año 2009. En un debate en la Comisión Séptima, el senador Mauricio Ospina del Polo Democrático aseguró que el ministro Echeverry participó a finales del año pasado en los debates de reforma a la salud sin haber notificado al Senado de la asesoría prestada a Saludcop. Por eso, señor ministro, nosotros consideramos que hay una falta ética. Usted no debió haber participado. Y no debió haber participado porque ustedes defendieron que el 1,5% que debe ir a la gente más pobre de este país se tenía que quedar en el régimen contributivo. Yo le someto esto a mi mamá y a mi abuelita y al Colegio de los Maristas a ver si cometí una falta de ética y me absuelven los 3. El Polo no me absolverá porque nunca me absolverían de nada. Incluso el señor Palacino dice que financió campañas políticas. Ahí también va a haber un conflicto de intereses. El senador Ospina aseguró que ante las dudas éticas es necesario derogar la ley 1438 que reformó el sistema de salud.
Tras sortear muy duros debates y apretadas votaciones, abrió paso en el Senado el referendo de cadena perpetua para violadores y abusadores de niños. Ahora queda en manos de la Cámara de Representantes y si allá es aprobado, tendrá que superar el examen de la Corte Constitucional que perdió hace un par de años. Solo hasta entonces los colombianos podrán decidir en las urnas si instauran la prisión perpetua. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el referendo de cadena perpetua para violadores y abusadores de menores de 14 años. A nombre de Luis Santiago, de Karen Manuela, de Catherine, de Andrés, de Camilo, de las 168 víctimas de Gravito, Dios los bendiga y los acompañe por esto. Gracias. Pese a algunas opiniones encontradas por parte del movimiento Mira y algunos senadores del Partido Liberal, el proyecto estuvo a punto de ser devuelto a la Comisión Primera del Senado. Se clama justicia, sí, que se haga justicia, que se haga justicia. Pero detrás de todo esto está la protección de nuestros hijos. Y hagámoslo con seriedad y con responsabilidad. Por eso me opongo a este texto, porque está mal diseñado. Que el acto legislativo lleva el mismo vicio en que se incurrió la primera vez que él se tramitó. Finalmente, con 51 votos por el sí y 19 por el no, se aprobó la iniciativa de origen popular a la cual le restan 2 debates en la Cámara de Representantes, el paso por la Corte Constitucional y la decisión de los colombianos en las próximas elecciones. Más celeridad en la destinación de recursos pidieron los gobernadores y alcaldes al gobierno nacional durante la segunda reunión que convocó la Comisión Accidental de Invierno en el Salón de la Constitución del Senado de la República. 2.816 emergencias se han presentado hasta ahora por el fenómeno de la Niña. Esta cifra entregada por el viceministro del Interior, Aurelio Irragorri, refleja la grave situación que está viviendo el país debido a la ola invernal. Por eso, para los gobernadores y alcaldes de las zonas más afectadas, es importante que el gobierno nacional garantice los recursos para salir de esta crisis. El objeto de la reunión debe ser aportar para solucionar, porque aquí no podemos entrar a echarnos la culpa en torno al invierno, sino cómo vamos a acelerar las cosas para poder restablecer a la mayor brevedad posible todas las cosas. Sin embargo, Everardo Murillo, director del Fondo de Calamidades, aclaró que para acceder a los recursos las autoridades locales tan solo deben presentar ante Colombia Humanitaria un acta, una carta y el presupuesto para obtener los desembolsos. Esos 3 documentos nosotros los revisamos y inmediatamente se sale una carta firmada por mí diciendo al alcalde que su presupuesto fue aprobado, que lo tome como un certificado de disponibilidad presupuestal y empiece los procesos de contratación. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ratificó su compromiso para que antes de finalizar el año 2011, la escolaridad afectada por el fenómeno de la Niña llegue a su normalidad. Nosotros vamos a rehabilitar esas 1.600 sedes a nivel nacional que están afectadas. La próxima reunión de la Comisión Accidental de Invierno del Senado será con los gobernadores de las regiones Andina y Caribe afectados por este fenómeno natural. Luego de 7 horas de debate, Senado y Gobierno acordaron buscar un consenso para solucionar el problema salarial y prestacional de los pensionados y miembros activos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Actualmente en Colombia hacen curso 130.000 demandas por reclamaciones de uniformados para que se les reconozcan sus salarios. El Estado colombiano no puede ser un Estado que obliga a un policía humilde que le sirvió la vida entera al país a gastarse el 30% de lo que en derecho le pertenece pagándole la cuota litis a un abogado. Durante los años 1997 al 2004, los policías y soldados recibieron un incremento salarial inferior al índice de inflación. Que les paguen ya a los que les deben, que ya tienen todo para poderlo hacer. Por su parte, el senador Camilo Romero calificó como un carrusel de la muerte la decisión de los ministros de Hacienda y Defensa de negar los derechos de los retirados. No tenemos entonces dinero para pagar las deudas que reconoce hasta el propio hoy presidente de la República, pero sí tenemos para convocar a casi 25.000 activos nuevos en la policía. El ministro de Defensa se comprometió a pagar los subsidios adecuados y el senador Chavarro propuso una reunión entre el Congreso, Gobierno y cúpula militar con el fin de lograr un consenso. Partidarios de reformar la educación superior del país para avanzar en cubrimiento y calidad sin privatizar, se mostraron algunos sectores políticos frente a los cambios que propone el gobierno a la ley que rige los destinos del sector desde 1992.
La discusión gira en torno a las consecuencias de abrir la inversión de recursos privados para financiar las universidades, propuesta que también ha generado las últimas manifestaciones de estudiantes y profesores contra el Ministerio de Educación. Es quitarle el carácter sin ánimo de lucro a las universidades no tienen por qué tener lucro, convertir las universidades en sociedades anónimas y permitirles hacer contratos de manera abierta sin ningún tipo de restricción. En Colombia, según estudios del senador Alexander López, el Estado invierte al año en un soldado 18 millones de pesos, mientras que en un preso la inversión es de 12 millones de pesos. Esto contrasta con los 3,5 millones que destina un estudiante. Tras 5 horas de debate donde predominaron las fuertes críticas a la iniciativa del gobierno, la ministra de Educación aseguró que la llegada de capitales extranjeros a este sector no afectará su calidad. Se espera que el próximo 24 de mayo continúe la discusión acá en el Congreso de la República. Más recursos públicos subsidiados para financiar crédito educativo, la manutención de los más pobres de Colombia y, como insisto, los recursos públicos no son suficientes, se prevé que entre el sector privado. En lo que todos están de acuerdo es en la idea de fortalecer las universidades estatales, modificando la Ley General de Educación para promover mayor cobertura, calidad e investigación. Si esa inversión extranjera o inversión privada viene a las universidades privadas, ¿por qué no también pensar en que lleguen esos recursos a las universidades públicas? La educación superior requiere en este momento de una inversión de 700.000 millones de pesos para cubrir el déficit que tiene. Satisfechas se declararon las comunidades indígenas porque el gobierno les dio participación dentro del Plan Nacional de Desarrollo e incluyó algunas peticiones hechas por la Mesa de Concertación de estos pueblos. Por primera vez, el Gobierno Nacional concertó el Plan Nacional de Desarrollo con las comunidades y cabildos indígenas de Colombia, así lo afirmó el senador Germán Carlos Sama. Consideramos que es un avance importante lo que ha quedado en el Plan de Desarrollo para los pueblos indígenas del país. Dentro del Plan Nacional fueron incorporados 2 puntos que para estas comunidades eran claves. 1, el gobierno respetará los títulos de origen colonial. 2, autonomía presupuestal. Los cabildos administrarán los recursos que les otorga el Estado. Esos recursos, por concepto de participación en los ingresos corrientes de la nación, los cabildos los podrán gastar de acuerdo a sus usos y costumbres, a sus planes de vida y a sus planes de desarrollo y planes de acción. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía serán los entes encargados de vigilar el manejo adecuado de estos recursos. Ahora los invitamos a ver otros hechos políticos del momento. Muy preocupado está el presidente del Congreso, Armando Benedetti, porque ha sabido que en estos días embaucadores profesionales se han hecho pasar por familiares o amigos suyos para pedir puestos y favores en el gobierno, práctica que el senador rechaza. He recibido noticias de secretarías de Hacienda, de ministerios, de fundaciones, donde hay gente que se hace pasar por familiares míos, o se hacen pasar por hermanos míos, o van y piden recursos, o al contrario piden plazas de trabajo, o plata para fundaciones, un poco de locuras me he enterado. Y yo pues quiero decir que nada de eso es verdad, porque no ando en eso, ni me importa, ni está nadie habilitado para que me reemplacen nada. A 2 meses del relevo en la mesa directiva del Senado, ya se escuchan los nombres de los llamados a ocupar esa dignidad. Según los acuerdos políticos, el nuevo presidente de la corporación será el conservador Juan Manuel Corzo de Norte de Santander. Precisamente en su tierra, el senador Corzo nos habló del tema. Hay un acuerdo muy importante de respeto a este acuerdo y si eso se da, tengan la seguridad que haremos un buen trabajo. Los compromisos señalan que la primera vicepresidencia será ocupada por Cambio Radical. El candidato más opcionado es el actual vocero de la colectividad, el senador sucreño Antonio Guerra de la Espriella. Los colegas de la bancada de mi partido han sugerido mi nombre para que acompañe a la nueva mesa directiva. De manera que esperaremos hasta el próximo 20 de julio para que se concreten una vez más esos acuerdos. La segunda vicepresidencia del Senado le corresponde al Polo Democrático Alternativo. Entonces, así quedaría la mesa directiva del Senado a partir del próximo 20 de julio. Vimos esta semana al senador Alexander López de regreso a sus orígenes en una marcha de estudiantes universitarios en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El dirigente político salió de la plenaria y se sumó a la protesta estudiantil contra la reforma a la educación superior. Micrófono en mano, alentó a los manifestantes y expuso acalorada defensa de la educación pública.
Por otro lado, el senador Héctor Julio Alfonso le cumplió el sueño de conocer el Congreso de la República a 30 niños de 13 colegios de barrios marginales de Cartagena. Los pequeños se vieron muy animados en el recorrido por el Capitolio Nacional. Para finalizar, les cuento que el Senado ya tiene 1.317 amigos en Facebook y 5.760 seguidores en Twitter. También les tengo los trinos destacados de la semana. Es necesario que el Ministerio de Protección reglamente la Ley 1438 para que el sistema de salud funcione a favor de los colombianos. La senadora Gilma Jiménez también publicó en su Twitter: colombianos, seguimos adelante con la prisión perpetua. Jamás me rendiré en la defensa de los derechos de los niños. Y el senador José David Name no se quedó atrás con su Twitter. No es posible que después de su actuación irresponsable, el Mintransporte se lave las manos ante nuevo desbordamiento en el Canal del Dique. Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Bien, y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.